Shalom familia, buenos, estamos de vuelta con el curso de el enojo entre las parejas. Y que interesante como algo que no se pudo canalizar a temprana, no solamente en temprana edad, sino uno saber de dónde viene ese dolor, ese enojo acumulado, y que es importante que nosotros nos revisemos, familia, y que si hay que perdonar también, y si no está, bueno, mire padre, dejárselo al padre y que nos ayude y que presente esa lista, es la sugerencia que hace, pero que también podemos hacerla en oración. Mire padre, ¿sabe qué? Esto me duele, esto que me hicieron, y que, como dice ahí finaliza, déjame a mí, yo soy el que hago. Cuando uno toma la justicia por sus manos, no deja al lugar en que el padre pueda hablar con esa persona o tratarla. Y lo mejor que hay que hacer en este caso es mejor orar por eso, pasar la ofensa y que el padre sea el juez en esas situaciones. Usted me ha escuchado decir que yo he visto la mano del padre. ¿Y saben qué? Yo he visto personas, Rudolf, perdóname, y he tenido que perdonarla. Porque así manda. Y eso es lo bonito de esto, que tú puedas perdonar, tampoco vivir con rencor y nada que pueda interferir en tu shalom, en tu paz. Y es lo más sano y saludable y recomendable, porque el afectado realmente es uno. Se enferma, se amarga, ya en el audio anterior dije, hasta produce enfermedades en el cuerpo, y no vale la pena. Por personas que ni siquiera mantienen, digamos que algún tipo de vínculo o algo que pueda afectarse. ¿Sabe qué? Lo mejor es delastrarse de ellos. Punto. No estoy diciendo que lo deje de tratar. Si usted habla con ellos, muchísimo mejor. Pero que si ya se fueron, miren, mejor déjelo, suéltelo. Déjeselo al padre. Y que él vea qué va a hacer. Y le aseguro que va a ser mucho mejor. Vamos a darle la gloria al Padre entonces y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel a Jehová tu Dios. Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar este capítulo número 8. ¿Y qué decide el perdón? Dice, Amanda es una alumna de secundaria, había entrado todo verano para dar las pruebas para porrista. Cuando las pruebas habían terminado, ella se sintió conforme con su desempeño. Una semana más tarde descubrió que no la habían seleccionado, quedó destrozada. 4 días más tarde descubrió que Lisa, a quien creía amiga, le había metido al entrenador de las porristas diciéndole que Amanda consumía drogas. Ahora Amanda estaba furiosa y su enojo es válido, pues la había provocado de una injusticia. Lisa, en quien Amanda confiaba, pecó contra ella. ¿Cómo debería de responder Amanda o cualquiera de nosotros al sentimiento de haber sido objeto de una ofensa? ¿Dónde entra el perdón? De manera que nos perdona el Padre. La Biblia nos pinta cuadros de nuestra falta contra Jehová y Él elige responder. El profeta Isaías proclamó este mensaje por todo el antiguo Israel. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros vuestro rostro para no oír. Eso está en Isaías 59, versículo 2. Nunca estamos separados del amor del Padre, pero el pecado sí nos aparta de la comunión con Él. El Nuevo Testamento, el Rihadachat, nos recuerda, la paga del pecado es separación, muerte. La muerte misma es la imagen de la separación, por supuesto. No es lo que Jehová desea para sus criaturas. Por tal motivo el escritor añade que de inmediato, mas la dádiva de Jehová es la vida en Yeshua, nuestro Adón. Eso está en Romanos 6:23. El Padre desea tener comunión con sus criaturas, con sus hijos. Esa es la razón por la que Yeshua fue al madero. Jehová nos ofrece su perdón, el don
la vida eterna, al fin de poder experimentar el perdón del Padre. El hombre debe responder al llamado de Jehová en el arrepentimiento, en la fe en Yeshua. La palabra arrepentimiento significa dar la vuelta. El mensaje es claro, es lo que se conoce el debekut. El tikkun ya lo sabemos, y el debekut, hacer teshuvah, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento ya lo dije. Y si queremos recibir el perdón de Jehová, entrar en su familia eterna, debemos apartarnos de nuestros pecados y delitos. Reconocer que Yeshua ha pagado esa pena en nosotros y aceptar el perdón del Padre. La dádiva es la vida eterna, es decir, tener una intimidad con Él, independientemente de que cuando no estemos, estaremos frente a Él en su presencia. Por supuesto sabemos que la gente va al seno de Abraham, eso es otra cosa, pero que estamos en un lugar, estamos dormidos. En el mismo momento que hacemos esto, experimentamos el cálido abrazo de nuestro Padre Celestial. La distancia que nos separa ya no existe. Para usar las palabras que Juan, el Shalía, estamos ahora caminando en luz, teniendo comunión con el Padre. Y la sangre de Yeshua es que nos limpia de todo pecado. Antes de seguir avanzando, aclaremos el significado de la palabra perdón. La idea es clave que transmite el lenguaje, que son cubrir, quitar, absorber, conceder un favor inmediato. La idea es más común de todas las que es quitar el pecado. Por ejemplo, el salmista, cuando está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Es el Salmo 103. En este sentido, el perdón del Padre consiste en eximir a la persona de un juicio divino, del castigo que le corresponde a los pecadores. La reconciliación y el arrepentimiento, el perdón del Padre que en nosotros nos sirve como modelo de cómo debemos perdonar a otros. Las Escrituras dicen que nosotros debemos perdonar los unos a los otros, como el Padre también nos perdonó en Yeshua. En este modelo divino hay dos elementos esenciales, la confesión y el arrepentimiento por parte del pecador y el perdón por parte de la persona contra quien se pecó. En las Escrituras estos dos elementos nunca van separados. Por ejemplo, el llamado del Padre a Israel era: vuélvete, oh Israel rebelde, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. No guardaré para siempre el enojo, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Fornicaste con los dioses extraños, convertido hijo rebelde, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Dios, Jehová, nunca accede a la reconciliación mientras persiste el pecado. No puede haber reconciliación sin arrepentimiento. El Brihad Hashah, Yeshua, expresó la misma realidad cuando dijo: ay Jerusalén, Jerusalén, de que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a sus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa es dejada desierta. Eso está en Mateo 23, versos 37 al 38. Jehová no puede reconciliarse con quienes no están dispuestos a volverse a Él. No existe ninguna evidencia bíblica de que Jehová haya perdonado a alguien que no se arrepienta del pecado y se volviera a Él en fe. Alguno objetaría mediante el planteo de la siguiente pregunta: ¿y qué de la oración de la tefilá que Yeshua hizo en el madero cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? ¿Acaso esa oración, esa tefilá, no fue contestada por el Padre? Mi respuesta es sí, pero no inmediatamente. Ellos no solamente fueron perdonados en preciso momento, sino después de esas palabras, prosiguieron con su acto ruin de crucificar a Yeshua. En claro de ello, no fueron perdonados de inmediato, según el sermón de Pedro, consignado en Hechos capítulo 2, y pronunciando el día de Shavuot, Pentecostés, que se cumplió lo que estaba escrito de Yeshua. Pedro le estaba hablando a muchos de los que habían respondido responsablemente de la crucifixión de Yeshua. Cuando dijo: varones israelitas, oíd las palabras de Yeshua de Nazaret, varón aprobado por el Padre,
entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que el Padre hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este prendiste, le mataste, y por manos de inicuos crucificándole, el cual Jehová levantó entre muchas palabras para que ahora testifique y le exhortaba. Obviamente, él le estaba predicando a algunos de los que habían participado directamente en la muerte de Yeshua. Más de 3,000 personas respondieron a la verdad, reconocieron que Yeshua era el Salvador. El resto del libro de los Hechos registra muchos otros respondieron a Yeshua. En Hechos capítulo 6, verso 7, leemos: y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Oiga, también muchos de los sacerdotes, es decir, obedecían a la fe. Aparentemente fue después de la fiesta de Shavuot, con muchos de los que habían sido crucificados. Yeshua llegaron a reconocerlo como el Mesías y experimentaron el perdón de Jehová. La oración de Yeshua en el madero, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, constituye un claro indicativo de una buena voluntad y un profundo deseo de que ellos experimenten el perdón del Padre. Esta disposición de perdonar lo que debemos imitar, pero aquellos por los que Él oró no experimentaron el perdón hasta que se arrepintieron y depositaron su fe en el Mesías. Ahí está la clave. Volvamos a la amada, quien se sintió traicionada por su amiga. ¿Qué debería de hacer? Miremos. El claro paradigma establecido por Yeshua en Lucas: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, y 7 veces. Si al día siguiente pecará contra ti 7 veces, a él devolverá diciendo: me arrepiento, y perdónale. Nótese la progresión de estos sucesos. Primero se ha cometido un pecado. Su hermano o amigo lo trata injustamente, experimenta de inmediato el enojo. Y el enojo es válido y justo. Su primera reacción es clara: usted debe reprender a la persona que pecó en su contra. Como señaló anteriormente, la palabra reprender significa colocar un peso encima, llamar la atención sobre el asunto. En conclusión, usted confronta a la persona por el pecado que cometió. Como se indicó antes, por lo general, lo mejor es que se tome el tiempo para calmarse emocionalmente antes de hacer una reprensión. Pero siendo realistas, no debemos pensar que después de haber sido ofendidos por el pecado de la persona vamos a estar totalmente tranquilos. Sin embargo, debemos tener cuidado de no pecar cuando reprendemos a alguien. Debemos mostrar amor, y ese amor en Yeshua, en el sentido de que su deseo más profundo es que la persona esté dispuesta a confesar, a arrepentirse, a fin de que usted pueda hacerle el extensivo perdón. El siguiente paso consiste en que la persona que ha pecado debe arrepentirse, es decir, él o ella debe confesar la falta cometida y expresar el deseo de no volver a cometer esa falta en un futuro. Si sucede esto, Yeshua dijo, debemos perdonar a dicha persona. Debemos levantar el castigo y acoger nuevamente a la persona en una nueva relación restaurada. A partir de ahí ya empecemos el proceso de reconstruir la confianza. Nos negamos a permitir que la falta de alguna persona nos mantenga alejado de ella y no permitimos que nuestro sentimiento y el dolor y la decepción controlen nuestra conducta hacia esa persona. Los perdonamos de la misma manera en que Jehová nos ha perdonado a nosotros y de la misma manera que esperemos que esa persona nos perdone si pecamos contra ellas. Debe notarse, sin embargo, que el perdón no elimina todos los efectos del pecado. Cuando David pecó contra Betsabé, el esposo de ella, Jehová perdonó completamente a David. Él confesó su pecado, pero los resultados negativos del pecado de David plagaron su vida en adelante. Lo mismo sucede con nuestro pecado. Permítame ilustrarlo y digamos que cometo el pecado de embriaguez y me estado ebrio. Salgo a manejar por mi auto por la autopista. Poco después me salgo del camino y me estrello contra un poste. Termino con una pierna fracturada y el auto bastante averiado. Puedo confesar mi pecado ante el Padre. Antes de salir del vehículo experimenté allí mismo el perdón. Aunque el Padre me perdonó, mi pierna sigue fracturada y el auto sigue inservible. Mi esposa, al llegar a los hechos, ahora veo
enfrentado a la realidad de haber pecado contra ella. Si le confieso mi falta y ella decide perdonarme, entonces tengo la oportunidad de restaurar su confianza en mí, pero ella también va a sufrir, también se verá perjudicada. ¿Cuándo? A causa de mi accidente, aumente el seguro del auto, mi licencia de conducir quedará cancelada y tenga que llevarme al trabajo. He sido perdonado por mi esposo y por el padre, pero debo seguir enfrentando a diario los resultados de mi falta. ¿Por qué? Además, la noticia se ha propagado por todo el vecindario. No me preocuparía tanto la noticia del vecindario. Lo más sano, claro, es parte de, digamos que lo que vas a tener que enfrentarte porque te van a preguntar, pero la relación es lo más importante, que sean restauradas. El perdón no elimina todos los resultados del pecado. Tengo que rendir cuentas de mis actos y debo aprender de mis fracasos. Una segunda realidad es que el perdón no elimina todas mis emociones del dolor. Puede ser que mi esposa me perdone, pero cuando ella piense en lo que le hice, tal vez se sienta otra vez decepcionada y enojada conmigo. El perdón no es sentimiento, es el compromiso de aceptar a la persona a pesar de lo que haya hecho. Es tomar la decisión de no demandar justicia, sino de mostrar misericordia. Eso es lo que la esposa o el esposo perdona y debe de hacer. El perdón tampoco significa que nunca vayamos a pensar otra vez en esa situación, debido a que todos los sucesos de nuestra vida quedan registrados en el cerebro y existe el potencial de que el suceso regrese a la conciencia una y otra vez. Si hemos elegido perdonar, le entregamos el recuerdo de lo sucedido al Padre y los mismos sentimientos del dolor. Reconocemos ante Él que estamos pensando y sintiendo, pero también le agradecemos porque eso ha sido perdonado por su gracia, por su rajen. Después le pedimos el poder para hacer algo amable y amoroso por la persona en el presente. Estamos eligiendo enfocarnos en el futuro sin permitir que nuestras mentes se obsesionen con fallas del pasado, que ya han sido perdonadas. Pero si no me escuchas, ¿por qué pasa si la persona no se arrepiente? Aunque así tengo que perdonarla, la respuesta bíblica es clara. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo y tú a solas con él. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma consigo a uno, dos, para que en boca de dos testigos, tres testigos, conste toda palabra. Si no le oyere a esto, dilo a la iglesia, y si no le oyere a la cajal, tenle por gentil y publicano. Los principios de la disciplina de la congregación establecidos por Yeshua aplican igual para cualquier relación cercana, incluso para el creyente. Y no responde a las preguntas sobre qué hacer si la persona no se arrepiente después de nuestra confrontación hecha en amor. Lo que hacemos es ampliar el círculo de experiencia, invitando a dos de confianza para que se una a nosotros en una nueva confrontación con la persona que ha pecado. Si a pesar de esto aún no se arrepiente, entonces tratamos a la persona como pagano, aunque el individuo en cuestión sea un creyente. Como para el creyente y a los paganos, oramos por ellos, procuramos ser amables con ellos, pero no lo tratamos como si fueran inocentes, porque no lo son. Recuerde, todo pecado trae consigo la separación. La separación no desaparece porque usted decida pasar por alto el pecado. El pecado siempre crea barreras en las relaciones humanas, y esas barreras caen únicamente cuando hay arrepentimiento y perdón genuino. Así es. Considera a una esposa que llamaremos Ángela, que descubre que su esposo Tomás está teniendo una aventura amorosa. Ángela confronta a Tomás con lo que ha descubierto. Él podría tener una de varias respuestas. Él podría confesar su falta, prometerle que terminará esa relación con la joven del trabajo. Él podría decirle que está enamorado de la joven, que quiere el divorcio para casarse con ella. Él podría confesar su falta y romper verdaderamente la relación con la otra persona. Esta es la única respuesta que hará posible un perdón genuino. Para Ángela pueda perdonar y Tomás pueda recibir su perdón legítimo. Él debe comenzar por la confesión, el arrepentimiento.
Después, juntos podrán trabajar en reconstruir esa relación, que no es nada fácil. ¿Deberíamos perdonar para evitar la amargura personal? Volvamos a considerar a Amanda. ¿Debería ella perdonar a su amiga simplemente para su propio beneficio? Para que el enojo no se endurezca y se transforme en amargura en contra de Lisa. Ciertamente estoy de acuerdo que Amanda debería liberarse de su enojo antes de que se transforme en amargura. Pero desde una perspectiva toráctica, bíblica, el perdón no es una calle de una sola vía. El perdón es un regalo que no se puede abrir hasta que el pecador esté dispuesto a admitir: lo necesito y lo quiero. No hay evidencia en las escrituras que Jehová de que haya perdonado al pecador que no confiese y se arrepiente de su pecado. Jehová siempre está dispuesto a perdonar y el deseo de perdonar. Pero el Padre, el Creador, puede perdonar realmente hasta el pecador que se arrepiente. Eso es lo que quiere el Padre, que haya un arrepentimiento. Lo mismo ocurre en las relaciones humanas. Los creyentes, con la ayuda del Rúa Santo, se pueden y deben estar listos para perdonar, dispuestos y deseosos a perdonar y hacer extensivo ese perdón. Pero no podemos imponer a la fuerza el perdón a la persona que no desea. Así es. Entonces, ¿qué debería hacerse con los creyentes que con sus sentimientos y pensamientos de enojo cuando una persona lo ha ofendido y rehúsa arrepentirse del mal que ha cometido? Creo que debemos confrontar con amor a esa persona, como el Padre nos confronta a nosotros. Si el individuo no responde positivamente a nuestra primera confrontación, creo que debemos orar por él e intentarlo de nuevo, quizá invitando a otras 2 personas más que acompañe, ampliando así el círculo de conocimiento a este pecado, porque es toráctico. Búscate testigos. Si la persona no responde en el debido tiempo a esa confrontación, entonces la realidad del pecado debe ser dada a conocer a la comunidad en general, lo cual típicamente involucra a la familia extensiva y, algunos casos, a la familia de la congregación. Si el individuo sigue sin arrepentirse de la falta, entonces tendrá que ser tratado como un pagano. Yeshua simplificó, y en el mensaje de Mateo 18 se refiere fundamentalmente a relación entre creyentes, pero el principio se aplica a todas las situaciones en las cuales se deja que el pecado fracture o no fractura una relación. Un pagano es un avenadizo, alguien que está fuera porque es incrédulo, sin importar la persona ofensora, sea incrédula o como solamente un pecador no arrepentido. Tratamos al individuo de la manera como alguien que ha fracturado el compañerismo entre nosotros. Tratar al individuo como un pagano significa que dejemos de considerarlo como amigo cercano. ¡Wow! Debemos de orar por él, ser amable con él y tratarlo con dignidad y respeto. Recuerda que se trata de una persona por la cual Yeshua murió también, una persona con la que desearíamos que ser reconciliados, pero que no podemos actuar como que si el pecado no existiera. El hecho que no se puede ignorar que el pecado ha creado una barrera entre las 2 personas, y esa barrera no se disuelve con el paso del tiempo por sí sola. Muchas veces me siento frustrado cuando escucho a creyentes que se amonestan entre sí y deben perdonar la parte ofensora. Aún así, la parte no está dispuesta a confesar y arrepentirse de su pecado. Hay muchas esposas creyentes a quienes algunos pastores han colocado en una posición insostenible, porque las exhortan a perdonar, y el esposo es que están manteniendo relaciones fuera del matrimonio y no quieren arrepentirse. Puedo entender la intención que tienen los pastores al dar el consejo que ellos quieren. Mire, este es un tema muy, pero muy delicado. Por cuestión de tiempo no lo voy a abordar completo, pero, amigos, eso va a dañar a un matrimonio. De hecho, ya lo dañó. Si hay hijos, mire, esto hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Vamos a seguir con el recurso y vamos a ver lo sucedido. Que la esposa libere el enojo, la amargura y quizás el odio que se ha acumulado en su corazón hacia su esposo, y que además está destruyendo su propio bienestar,
Su deseo es verla libre de todo y que camine en comunión con el Padre, sin permitir que el pecado de su esposo destruya su vida. La intención es completamente admirable, pero un perdón no bíblico no es la respuesta. 2 pasos decisivos: encomendar al ofensor y a Jehová a confesar cualquier pecado personal. Aquí está. Creo que la respuesta se encuentra en dar 2 pasos decisivos. Primero, encomendar o dejar en manos del Padre a la persona que ha pecado contra usted. Dejar que el Padre se encargue de esa persona en lugar de insistir de devolverle el mal por el mal. Las Escrituras enseñan que la venganza pertenece al Padre y no al hombre. La razón de esto es que el Padre conoce todo lo que está cerca de la otra persona, no solamente situaciones, sino también motivaciones. Por esa razón, el Padre puede ser el juez. La persona que se deja consumir por los sentimientos de amargura hacia la otra persona que le ha tratado injustamente debe dejar a esa persona en las manos del Padre Celestial, que Él todo lo sabe y es totalmente capaz de hacer lo que es justo y correcto con ella. El apóstol Pablo demostró esto cuando dijo al joven Timoteo: Alejandro del Caldero me ha causado mucho mal, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a las palabras. Esto está en 2 de Timoteo, el capítulo 4, del verso 14 al 15. Pablo no solamente había perdonado a Alejandro debido a que éste no se había arrepentido, sino que advirtió a Timoteo para que se cuidara, porque Alejandro también podría tratarlo injustamente. Pablo no disimuló el problema, ofreciendo perdón infundado, sin complicaciones a Alejandro. Más bien lo que hizo era responsable y puso a ese hombre en manos del Padre. Después de que Pablo tomara esa decisión, no creo que le costara trabajo conciliar el sueño por causa de Alejandro. Su enojo fue procesado mediante el acto consciente de dejar al ofensor en manos del Padre, y al Padre que es misericordioso. Shalía Pedro indica que nuestro Adón, nuestro Yeshua, de manera similar al escribir sobre los sufrimientos de él mismo, de Yeshua. Pedro dijo: quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Weizmann traduce lo siguiente: dejó su causa a la mano del juez justo como hombre. Yeshua no se atribuyó el derecho de tomar venganza sobre quienes los habían ofendido, sino que más bien encomendó por la situación al Padre, de saber que Él juzgaría con verdadera justicia muchas veces cuando hemos sido ofendidos. Pensamos que si no ejercemos presión y demandamos justicia, nadie más lo hará por nosotros. El hecho es real, que Jehová se encuentra en una posición mucho mejor para juzgar que nosotros. Puede dejar la ofensa y a la persona que lo ofendió en manos del Padre. Mejor, déjeselo a Él, al saber que Él emprenderá la mejor acción posible a favor de usted. Él está más interesado en la justicia y en la rectitud que usted. El segundo paso es crucial. Vamos a tomar un poco de agua. Dice: es que la persona que ha ofendido confiese su pecado. Recordemos que el enojo en sí mismo no es pecado, pero muchas veces permitimos que el enojo nos haga caer en conductas pecaminosas, también como la explosión o la implosión. Eso lo vimos la vez pasada. De esta manera se contribuye a un acto de pecado cuando el empleado enojado regresa para dispararle al supervisor que lo despedió del trabajo. Él está cometiendo su propia falta y complicando aún más el problema. Sin embargo, cuando lanzamos nuestras diatrabas verbales contra la persona que nos ha ofendido, o si cometemos actos de violencia física, también estamos cayendo en conductas pecaminosas. No olvidemos el enojo implosivo. El enojo implosivo, o el enojo que guardamos en nuestro interior, que muchas veces se convierte en amargura y odio, los cuales son condenados en las Escrituras como pecado. ¿Cómo notamos este capítulo anterior? El enojo fue diseñado para ser un visitante, nunca un residente. El reto bíblico es que nos deshagamos de todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Cuando nos obsesionamos con nuestros propios sentimientos de dolor y enojo,
estamos dejando de enfocarnos en el Padre y somos culpables de ceder ante pasiones desordenadas. Si hay una ocasión en la que necesitamos la guía y la ayuda del Padre, es cuando hemos sido ofendidos por un amigo familiar. En este punto, la oración es vital. La siguiente oración puede ayudarle a dar 2 pasos hacia el alivio de su propia consternación interna. Padre, tú conoces el dolor, el daño, el enojo, la amargura que siento. Sabes lo que ella me hizo. Sabes que he hecho todos los esfuerzos para buscar una reconciliación, pero él no está dispuesto a tratar con la falta. Tú conoces la respuesta que tuvimos y tú sabes cómo ha continuado con su estilo de vida. Reconozco que él está fuera de mi control, no puede hacer que haga lo que yo desearía que hiciera. Así que quiero encomendarte el saber que tú eres un Dios justo, creador, Jehová, honesto, y que al futuro lo vas a tratar justamente. Así que te dejo en tus manos y confío que vas a obrar en su vida para de mejor manera. Eso es una oración fuerte. Tú le estás deseando el bien a tu amigo. Y es válido. Dejémoslo en la mano del Padre. Él sabe cómo tratar. También quiero confesar mi pecado que he perdido y que he permitido que esta falta me consuma. Me ha obsesionado con mi enojo, mi dolor, mi desaliento, mi frustración. He tenido un rúa de amargura hacia esa persona y algunas veces por ti, por permitir que ocurriera esto. Quiero confesar que esto está mal y quiero darte gracias porque Yeshua ha pagado por mi condena. Quiero aceptar tu perdón por mis actitudes erróneas. Oro pidiendo que me llene mi corazón, mi mente y me ayude a pensar como tú, a hacer únicamente aquellas personas que sean y hacer únicamente aquellas cosas que sean de ayuda en mi situación. No quiero que mi vida se arruine por lo que la otra persona me ha hecho. Y sé que eso no es tu deseo. Guíame a leer tu Torah y entenderla. Buscar buenos amigos creyentes, a consultar libros creyentes que me ayudan a procurar que mi vida vuelva a estar en tus manos. Quiero seguirte, quiero cumplir tus propósitos y que este día sea un nuevo comienzo para mí. En el nombre de Yeshua, amén. Si usted hizo esta oración con sinceridad, quédese tranquilo. Ya usted puso en manos de Dios, de Jehová, toda situación. Cuando la otra persona se confiese y se arrepienta de su mala acción, deberemos estar siempre listos y dispuestos a perdonar y trabajar juntos en restaurar eso. Ahora, ¿cómo pedir perdón por nuestros pecados? Bueno, yo creo que eso ya usted conoce bastante y decimos que usted es parte y usted conoce cómo arrepentirse y presentar la situación al Padre. En este capítulo hemos hablado principalmente de nuestra responsabilidad de confrontar a familiares y amigos que pecan contra nosotros y buscar una reconciliación con ellos. Sin embargo, Yeshua tiene otra palabra para nosotros y tiene que ver con nuestros propios pecados. Sus instrucciones también son suficientemente claras. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, usted lo ha ofendido a él. Deja tu ofrenda, ve delante del altar y reconcíliate, primero con tu hermano y después presenta tu ofrenda. Culminamos con esto. ¿Cómo perdonar cuando nos han ofendido? Reprender a la persona que nos ofendió, llamarle la atención por su ofensa. Haga esto solo después de haber haberse calmado emocionalmente. 2. Espera que la persona admita su falta y exprese su deseo de no volver a cometer esa falta en un futuro. Si la persona hace esto, usted debería de perdonarla. 3. Debe ser consciente de que aún después de la persona se arrepiente, puede quedar secuela de lo sucedido. Usted podría seguir luchando con el enojo o la decepción. Pero recuerde que perdón implica compromiso, aceptar que la persona de lo que está ya hecho. El mejor remedio para la ira es la dilación. Así que terminamos, nos vemos la próxima semana. Bueno, familia, espero que haya sido de su agrado. Ya sabemos confrontar a la persona de buena manera, la oración, para que él sea restaurado y sobre todo su vida, y dejarlo en la mano del Padre. Así que familia, nos vemos la próxima semana. Ley Raot, hasta pronto.